Estos días últimos son decisivos y definitivos para unas elecciones tan reñidas aquí en los Estados Unidos. Vamos a conversar, vamos a ver, a dar predicciones sobre estas elecciones del 2020. Trump versus Biden. Hello, buenas, saludos, soy Brea Frank, aquí estoy acompañado de mi amigo Jorge Minaya, quien es máster, analista y consultor político. Jorge, saludos. Saludos, Brea, gracias por la oportunidad de estar en tu espacio. Un abrazo grande, se te extraña mucho aquí y bueno, mis afectos y a tus órdenes siempre. Claro que sí. Jorge, ¿qué es lo que está pasando? Estas elecciones, mucha gente dice que Biden, otras dicen que Trump. Antes de eso, me gustaría que nos expliques la composición partidaria en los Estados Unidos, demócratas, republicanos y cómo se maneja. Bueno, Estados Unidos tiene dos grandes partidos, uno que tiene una tendencia del centro hacia la izquierda, que son los demócratas, y otro que son totalmente de derecha o conservadores, que son los republicanos. En ese sentido, se basan las diferencias políticas de los dos partidos que son muy leves. Uno es centro y el otro es de derecha, pero los dos tienden a la derecha por el tema del manejo de la política económica, que es totalmente capitalista. Estados Unidos pues, es el centro del capitalismo a nivel global. Y por otro lado, si te refieres a la composición electoral, pues hay 52 estados que se dividen en 53 demarcaciones políticas, porque para el tema electoral, el Distrito de Columbia, Washington, D.C., funciona como un estado que se le agrega, porque se ha organizado para que ellos cuenten con 3 votos electorales como otro estado, o sea que son 53 demarcaciones que van a estar compitiendo. Entonces, para que podamos entender lo que no sabemos, el voto de Miami no es el mismo que el voto de Connecticut. Oh, mira, te explico cómo funciona, porque no es por voto popular. Con una estrategia muy inteligente, los padres fundadores desde las primeras elecciones, que fueron en el 1788, determinaron que como en las grandes ciudades estaba concentrada la gran parte del electorado y además los estados que tenían poca votación iban a ser estados pues marginados en el tema electoral. Lo que pasa en la República Dominicana, por ejemplo, con el sistema que tenemos, que pareciera que es un sistema más democrático, pero no lo es, porque es un sistema democrático para el individuo, pero no un sistema democrático para la demarcación política. A ver si entiendo. A ver si entiendo. Entonces, si fuera así, solamente aquí las elecciones se hicieran en Los Ángeles, en Nueva York, New Jersey, Miami y 2 estados más, porque hubiese sido por cantidad de personas. Y ahí es donde entra la desigualdad que existe en nuestro país. Sí, tomando en cuenta que Estados Unidos son diferentes países dentro de un solo país, o sea, son estados. Es un gran país dividido en estados. Claro. Ellos tomaron, para que no exista centralización del poder político, la decisión de otorgar colegios electorales o votos electorales a los estados. De forma tal que, porque menos el voto que tú tengas, tú puedes tener 3, que es el mínimo que hay. Con 3 votos tú tienes la atención del presidente y el presidente tiene que ir donde ti a buscar esos 3 votos. Porque tú tienes... Hay que ir a todos los estados entonces, hay que visitarlo a todos. A todos. Tú tienes 6 estados con 3 votos que te forman 18 votos y que esos 18 votos te deciden las elecciones. Ok. Entonces, ¿qué pasa en la República Dominicana, por ejemplo? Que el voto es supuestamente democrático para la persona, porque cada voto vale igual, ¿verdad? Pero en Pedernales, que lo que un senador gana con 13,000 votos, menos de 15,000 votos, la atención del presidente no está en esas provincias pequeñas. Tú puedes tener provincias como Ocoa, como Montecristi, como Pedernales, que son pueblos fantasma, porque la gente decide emigrar, irse de ahí porque no hay infraestructura, no hay condiciones para que pueda un médico desarrollarse, no hay una economía que te permita ejercer una profesión y tú, si quieres superarte, tienes que irte. Y tampoco le interesa, por eso no le interesa a los políticos crear todo lo que tú planteas.
Claro, porque el que migró, su voto vale igual donde quiera que esté. Si migró a la capital, va a votar donde quiera. Pero ¿qué pasa con esto? Que esto le da poder a la demarcación política y desarrolla la demarcación política porque el que tiene el peso es el dueño de los votos y el dueño de los votos es la ciudad o el Estado. Entonces el Estado en sí, como demarcación política, tiene el poder del voto para atraer al presidente y atraer la inversión y mantener un equilibrio entre todos los estados que tienen un mismo nivel. Porque también ellos tienen el tema de que un estado con una economía grande como la de California, California tiene una economía tan grande que si tú la sacaras de Estados Unidos fuera es un país. No solamente un país, que fuera la cuarta economía del mundo si tú la sacas de Estados Unidos. Es tan grande. Pero, y también tiene el mismo peso electoral, ¿entiendes? Un peso electoral donde California tiene 55 votos delegados. ¿Tú me entiendes? Entonces, ¿cuántos votos delegados existen ahora mismo, de acuerdo a la composición que hemos hablado? Por todo. Son 538 votos delegados que están distribuidos en todo el país. O sea, Jorge, y ya entrando en el plano político, ¿se puede dar un empate en un momento? Se puede dar un empate, pero es complicado el tema del empate, porque como te dije, hay 6 estados con 3 votos y son proporciones desiguales. Tú ganar un estado de eso, inmediatamente te coloca ganador. Entonces, eso le da importancia a cada estado, los estados medios. Hay estados, por ejemplo, que tienen menos de 20 y más de 10. Hay estados que tienen menos de 10. Por ejemplo, estados con menos de 10, entre 10 y 20 son 13. Están entre 10 y 20 votos delegados. Y hay 29 estados con menos de 10. De esos 29 hay 6 con 3, incluyendo la demarcación política número 53, que es Washington, D.C., que para el tema electoral tiene 3, aunque Washington tiene 12 como estado. Entonces ahí hay 15 votos electorales entre la capital y el estado. Ok. Tenemos a Joe Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama. Muy reconocido, ¿verdad? Dentro de Estados Unidos, una carrera política larguísima. Tenemos a Donald Trump, un empresario que genera muchas emociones, tiene la ventaja de que es presidente de los Estados Unidos y muy pocos han perdido desde la presidencia. Solo 4. 4, exactamente. ¿Podemos mencionarlo así, Jorge, de rapidito? Claro. El primero que sufrió la derrota fue Herbert Hoover, que viene del conflicto que se generó en Estados Unidos, que fue muy sonado, de Richard Nixon, quien espiaba a sus adversarios políticos. El famoso Watergate. El Watergate. Entonces fue vicepresidente, ante la renuncia de Nixon, fue el vicepresidente que asumió. Exacto. Y luego inmediatamente fue derrotado en su intento de reelección, viene de un escándalo. Y esto es un punto que hay que tener en cuenta, el tema de cuáles son las condiciones que hace que un presidente no se reelija en Estados Unidos. Exacto. Ha habido 2 condiciones esenciales. Una es el nacimiento de fenómenos electorales y la otra es los escándalos que se han formado alrededor de estos presidentes, como el escándalo de Jimmy Carter, que también es uno de los que ha sido derrotado. Exacto. Jimmy Carter fue derrotado por el caso de los estudiantes que asaltaron la embajada de Estados Unidos en Irán y que duraron prácticamente más de un año atrapados, y los Estados Unidos se creó la idea de que Jimmy Carter fue un presidente flojo, un presidente cobarde y que no pudo. Hirió el nacionalismo estadounidense ese hecho. Y por otro lado, la amistad que tenía Jimmy Carter con el régimen de Irán y que estableció unas relaciones diplomáticas extraordinarias, pero fueron rotas por este evento. Lo que ocurrió recientemente, que vimos la reacción de Donald Trump, y vimos algo que no es muy fácil de ver en un presidente de los Estados Unidos, que se atribuyó la muerte de Soleimán. Que fue, bueno, él lo acusó de ser un terrorista y fue el primer hecho grande de este año 2020, de los tantos que se habló de una guerra.
Bueno, prácticamente el 31 de diciembre de este año. Sí, Del nosotros también vaticinamos que no iba a pasar nada con esto. Lo vaticinamos. Sí. En el análisis que hicimos. Primero, hubo algo muy parecido a lo que ocurrió con Jimmy Carter, que fue que estudiantes iraníes arrojaron caca y destruyeron parte de la propiedad exterior de la embajada norteamericana. Y ahí inició. Esto llamó la atención de Estados Unidos. Y por otro lado, el plan que se había detectado de que Soleimán estaba tratando de establecer en Irak, que ya Estados Unidos ha, pues, después de la invasión del 92, tratado de establecer un gobierno medianamente democrático. Exacto. Y que ya a estas alturas devolverlo al estado que estaba antes del 92, que es algo parecido a lo que tenía Irán, tendría todo Irán en Oriente Medio. Exacto. Entonces la parte de la reacción de Trump agresiva y pues adjudicarse directamente esta acción tiene que ver mucho con el fenómeno Carter. Él no quería verse frente a unas elecciones en ese espejo. Como un segundo Jimmy Carter. ¿Por qué? Porque de hecho, ese ha sido una de sus principales herramientas, la manejar las emociones de los estadounidenses. Pasó con el mismo régimen de Kim Jong-un en un momento que prácticamente lo amenazó de que cualquier acción que tome, aunque no vaya a hacer nada, pero por lo menos, como decimos en Dominicana, los pleitos se ganan de boca. Trump es muy bueno manejando eso. Claro, entonces Carter tiene la facultad de que fue uno que derrotó a Gerald Ford en su intento de reelección y también perdió, es el único presidente que lo ha hecho, que ha vencido un presidente intentando reelegirse, pero también la perdió intentando reelegirse. Exacto. Entonces, él tiene esa condición doble. Y por último tenemos, en este caso, quien lo venció a él fue Ronald Reagan, que viene del mundo del espectáculo, un actor, un tipo en su momento extremadamente pues, popular. Y que fue un fenómeno electoral. ¿Y es Bush? Un fenómeno. Bueno, Bush, sí, Bush padre. Fue derrotado por el fenómeno Bill Clinton. Duro. Que yo digo que Estados Unidos ha tenido 3 grandes fenómenos electorales. Para mí el más grande es Bill Clinton por encima de Barack Obama. ¿Por encima? Sí, claro, por encima. De hecho, también, según lo que podemos analizar de los gobiernos, también fue mejor presidente. Un presidente que impulsó más la economía, un presidente que provocó más estabilidad, un presidente que tuvo mejor relaciones internacionales, mejor política internacional. Entonces, para mí el fenómeno político en cuanto electoral más grande que ha tenido los Estados Unidos es Bill Clinton. En este sentido, yo digo que Ronald Reagan, Bill Clinton y Barack Obama son los 3 fenómenos políticos más grandes. ¿Qué pasa? Barack Obama no se enfrenta a un presidente de reelección. No. Pero si Barack Obama se hubiera presentado a un presidente de reelección, también lo hubiera derrotado. Barack Obama era un tipo indetenible hacia la presidencia. Y este tipo de candidatos son lo que nosotros llamamos candidatos star, que son candidatos que reúnen todas las condiciones. Y generalmente estos candidatos no tienen mucha trayectoria porque al tener tantas condiciones, no le ganan a cualquiera. Llegan jóvenes. Luego que Barack Obama llega con 42. Y en República Dominicana tenemos el ejemplo de Leonel Fernández en 1996, que llegó con muy poca trayectoria, pero que cuando se junta todas las características que tienen estos denominados candidatos star, son gente que vienen con mucha academia, con mucha reputación de adolescente, que vienen formando grupos sociales temprano y que se hacen de una reputación tan fuerte que llegan temprano y llegan cómodos porque tienen condiciones de que pueden hablar bien, pueden comunicar ideas, tienen una gran capacidad intelectual, tienen carisma, que es algo que es difícil de manejar y de entender cómo funciona. Solo pocas personas pueden adquirirlo. O sea, hay gente que nace con un carisma especial y hay otros que pueden trabajarlo y llegar a tenerlo. Pero son muy pocas excepciones lo que pueden lograr eso, de no tenerlo a tenerlo. Que es como la combinación de un buen marketing con un replanteamiento hasta del discurso o de la imagen, de todo lo que conlleva al político. Ahora bien, ¿por qué están tan reñidas estas elecciones? Con un Joe Biden versus un Trump, que la economía, lo que se dice es que estaba buena antes de la pandemia. Sí, mira, en el caso electoral,
Trump está ganando por más de 10 puntos 15 estados. En el caso de Biden está ganando 13 por más de 10 puntos. Y hay empates con tendencia para Biden en 8 y empate con tendencia para Trump en 11, con tendencia a Biden. O sea que están en un empate técnico, menos de 3 puntos, pero con tendencia a Biden hay 11 y con tendencia a Trump hay 8. Ahora, ¿cuál es el punto en la parte técnica? Porque estoy hablando de números. Esta encuesta que yo te estoy diciendo, que te estoy nombrando aquí, son una mezcla de todas las grandes encuestas que se han hecho en Estados Unidos. Y dan a Biden ganador. ¿Por qué? Porque en los 5 estados grandes, que son California, Texas, New York, Florida, Pensilvania, por ejemplo, en California, Biden tiene 58% y Trump tiene 32%. California. Nueva York. Es un estado demócrata. Exacto. En New York, Biden tiene 61% y Trump tiene 29%. Es un estado que también los demócratas han dominado mucho. Sí, claro. La Florida, que es lo contrario, y que tiene siempre una incógnita, porque generalmente nunca en la Florida gana el que es difícil saber. Siempre hay un lío en la Florida, hay un problema. Siempre hay un problema, pero ha sido controlado por los republicanos y por Jeff Bush, que ha sido gobernador por mucho tiempo en ese estado. En este caso de DeSantis. Exacto, pero la hegemonía política descansa en los Bush. Exacto. Ok, ellos son como por ejemplo, para decir algo, el de San Pedro era Josecito Jacín, que era un... Exacto. No, el otro, el de Higüey. Tú tienes siempre familias que son muy poderosas. Por ejemplo, los Bush se hicieron de Texas y Florida para controlar la parte que tenía que ver con la política de su partido. Entonces, en ese sentido, aunque ya Jeff no sea gobernador, porque fue precandidato presidencial, pero sigue teniendo el control político de los republicanos en ese estado y la figura preponderante de ese partido. Por otro lado, en la Florida está un empate técnico, 46.9 a 46.8, lo cual es algo un poquito, una diferencia muy mínima. Y ahí es que va, que tú puedes ganar por votos y perder las elecciones. ¿Por qué? Porque tú tienes, por ejemplo, que en California son 58 a 32, donde lleva 16 puntos Biden a Trump, pero en la Florida está en un empate técnico que Trump podía ganar por décima de punto o por un punto. Y entonces, al final de cuentas, lo que se suma son los delegados. El voto individual no cuenta. Por eso se dio el caso de Hillary Clinton, que ganó el voto popular. Ganó y perdió, por 3 millones, fue a Trump, más o menos. Así es. Y perdió el voto delegado, porque perdió los estados. Y sobre todo la Florida, que con el peso que tiene son 29 votos, pues es muy importante estos 5 estados de los que estamos hablando. Luego está Pensilvania, que tiene 20 votos y está ganando Biden 49 a 44. Bueno. Y en Texas también está, en Texas, pues está Trump encima por 2 puntos, 47 a 45. Okay. O sea que de los 5 estados más grandes, Trump está ganando en 2 y Biden está ganando en 3. Si estas elecciones cerradas, estos estados inclinan la balanza por la gran cantidad de votos electorales que tienen. Entonces, técnicamente yo podría decir con estas encuestas que Biden es el favorito del electorado. Ahora bien, vamos a analizar ahora unos puntos que son prácticamente intangibles, que es donde el instinto juega un papel en la política, que tú tienes que tener el olfato para saber qué va a pasar. Hablamos de lo difícil que es ganarle a un presidente en reelección, donde solamente 4 veces en la historia ha pasado, y son 2 elementos fundamentales lo que hacen que un presidente no se reelija en Estados Unidos. Escándalo. Uno es un gran escándalo. Exacto. O sea, no un escándalo de que
como lo de Terón, que fue No, que no, un agarró, no una acusación de una llamada a Ucrania, no. son Watergate, escándalos. secuestrarte unos estudiantes en una embajada, o sea, el herirte la sangre estadounidense, son dos escándalos grandes. Claro. Entonces tú tienes, por ejemplo, hay casos que se han dado las dos, como el caso de la invasión de Irak, que no fue aprobada por el pueblo norteamericano en muchos aspectos por el tema de la longevidad. Y ahí entra Bill Clinton como fenómeno electoral. Entonces, esas dos cosas, si se combinan, eso es mortal. Y tener de frente un gran fenómeno electoral que solamente para mí han existido 3 grandes fenómenos electorales y uno de ellos no enfrentó presidente de reelección, los otros 2 sí lo enfrentaron y lo arrollaron, o sea, le pasaron por encima. Cuando tú tienes que solamente 3 fenómenos electorales a ese nivel han ocurrido en la historia que son capaces de derrotar a un presidente y tú tienes los escándalos que han hecho que presidentes salgan de Estados Unidos y tú ves el escenario actual y tú dices que ninguno de esos elementos está en juego en estas elecciones. Tú puedes tener el tema del racismo, es un tema que está dentro del debate político, pero que hemos visto punto a favor, punto en contra, porque muchas de las manifestaciones, al ser violentas, se han autodescalificado. Entonces, Sí. cuando tú tienes que tú sales a protestar por racismo, pero destruye propiedad privada de gente incluso que son negras también, sin importarte si es negro, si es blanco, tú robas o sacas tiendas. Entonces, ahí ha habido un tema que no ha podido permitir que esto coagule para que sea... Para que ha perdido la realidad, se ha desviado la atención de la protesta. No, creo que ha logrado el 50% del objetivo, porque hemos tenido, por ejemplo, ligas como la NBA que se han sumado, otros grandes deportistas, músicos. LeBron tiene una encuesta con Obama. Ahí. Sí, exacto. Exacto. Sí, no, LeBron es un activista político, lo demostró con Hillary Clinton, fue uno de los grandes activos y además una persona con una moral, un peso social, una credibilidad que sin lugar a duda aporta. Claro. Aporta muchísimo al candidato que se le suma. Y quizás lo veremos como candidato también en cualquier momento de su retiro, porque una persona, un intelectual, una persona con una capacidad, se le señala que tiene memoria fotográfica, que es una condición que en los intelectuales muy importante para tú desarrollar un intelecto de alto nivel, lo tiene LeBron James. Entonces, en este caso, el punto de quién ganará las elecciones, yo no diría que Biden tiene ventaja para tener aseguradas las elecciones en este momento, porque no tiene los elementos que tiene que darse. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del presidente? ¿Por qué un presidente se reelige fácil en Estados Unidos? Primero, el sistema te obliga a utilizar los recursos del Estado para tú moverte. Porque tú dirás, cónchale, pero los recursos del Estado tienen que usarlo obligado. En nuestros países, cualquier presidente en una camioneta le da la vuelta al país. Y no necesita, aquí con 6,000 pesos de gasolina, que son $100, tú por lo menos con $200 tú le das la vuelta al país. Muy cara, por cierto, exacto, pero es así. No, pero tú agarras con $200 y tú en un vehículo que no consuma tanto le das la vuelta a la República. Eso es verdad. Pero ponle 300, que son 15,000 pesos. Ponle 300, en un híbrido. En un vehículo de gasoil tú lo llenas 3 veces y tú le das la vuelta y tú andas a las 32 provincias. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Tú no necesitas recursos del Estado pero lo otro es, un presidente de República Dominicana nunca tenga amenaza. Un presidente de República Dominicana anda solo en la calle, se junta con la gente, el presidente de la primera potencia del mundo no puede violar los protocolos. El protocolo del sistema, de la Casa Blanca. No puede viajar en un avión comercial. No puede viajar en un avión que no tenga los estándares de seguridad del avión presidencial. Entonces, la campaña entera, primero esa parte tú la tienes cubierta. Claro. Entonces, lo que tú recaudas, que vas a recaudar mucho más que en la oposición porque tú eres el que está en el gobierno. Tú eres el que está a la vista de todo y la posibilidad de ganar es tuya siempre. Claro. Y hacer un país tan grande, con tantos recursos,
y tú eres que tienes más facilidad para recaudar. Y tú tienes el aparato del Estado contigo que no es que tú no quieres usarlo, es que no puedes dejar de usarlo. El sistema te obliga a usarlo. Si Trump va a hacer 200 viajes de campaña, tiene que hacerlo en el avión presidencial. Air Force One para él. Es un plus económico. Pero primero, ya con la parte económica, que es una parte que yo diría que es el 30%, 40% de una campaña electoral, ya tú tienes eso en ventaja. La seguridad, seguridad y logística asegurada. Sí, y el equipo de trabajo y todo. Y tiene que usarlo, porque no puede dejar de usarlo. O sea, Trump no puede decir, porque en esos países no existe la demagogia que existe en República Dominicana. De que tú digas, nadie te va a criticar, nadie va a criticar a Trump porque usa el avión presidencial para campaña electoral, porque es que no puede dejar de hacerlo. En nuestros países te van a criticar esa tontería. Si tú lo haces, ¿qué hace el presidente? Bueno, se monta en otro vehículo y ya. Porque tú con 15,000 pesos le das la vuelta al país. Pero ahí tú no le das la vuelta al país, ahí tú no le das la vuelta al país con 15,000 pesos. Exacto. Pues, esta gran cantidad de recursos que tú tienes garantizados siendo presidente ya de los Estados Unidos es un plus. Y el tercero es el tema de resolver promesas de campaña. Tú tienes la gran capacidad de aliarte con sectores, sí, como en el caso de la comunidad hispana, que parte de la comunidad hispana de los países que están discutiendo con regímenes totalitarios o gobiernos totalitarios, vamos a llamarle así para no llamarles regímenes porque son gobiernos que tienen cierta participación fueron elegidos. Popular. Cierta participación popular, vamos a decir Cuba, Venezuela y tal. Esas comunidades que están dentro de Estados Unidos son aliadas de Trump, porque Trump es el que está. Porque él está en contra del régimen, de su régimen, de Maduro, de los Castro y todo lo demás. Entonces, en ese punto, siendo presidente, tú tienes más facilidad de alianza con esos sectores. Y también, por ejemplo, las iglesias, que Trump tiene una gran fortaleza en las iglesias evangélicas, y de hecho se dice que Trump ha sido un candidato de las iglesias evangélicas. Entonces, cuando tú tienes, claro, de hecho tú viste que recientemente Trump salió orando en el despacho Oval con todos los líderes evangélicos del país, de Estados Unidos. Lo que te está diciendo el respaldo que tiene esa comunidad. Exacto. Entonces, cuando tú eres presidente, tienes todas estas ventajas que te hacen tener un pasito adelante. Y por otro lado, en el caso de Trump específicamente, Trump tiene un público que es un público que se llama el Trump silente. Exacto. Que tú le preguntas que si va a votar por Trump y te dice que ni siquiera va a votar. Para corroborar eso, Jorge, cerca de un 70% de las personas que van a votar por Donald Trump no están colocando insignias ni publicidad en sus patios. Tú sabes que se utiliza mucho aquí que la gente coloque una pancarta de quién va a hacerlo. Por temor a vandalismo y por una situación de, como tú dices, de silencio, no lo colocan en sus patios. Continuamos. Le tienen miedo al hate. Al vandalismo, sí. Entonces, como no tienen ese deseo de que tú sepas su inclinación política, porque le tienen miedo a las discusiones en los bares, a los haters. Exacto. Tú le preguntas en un bar, no, yo lo que quiero es venir a tomar una cerveza aquí tranquilo, yo no quiero hablar de política. Pero sí, en el fondo, sí tiene sus ideas claras, son generalmente gente que son de la parte nacionalista blanco, conservadores, que son gente con mediana educación y que entienden perfectamente las políticas que Trump está llevando a cabo con la vuelta al nacionalismo, con la vuelta a los valores de los fundadores de los Estados Unidos. Y es un movimiento internacional que se ha generado a partir de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, de una vuelta al nacionalismo para enfrentar el fenómeno que está pasando con el BRICS, que son India, China, Brasil y Rusia. Exacto. Que están con políticas nacionalistas y agrupados entre ellos, creciendo económicamente de forma vertiginosa, adueñándose del mercado internacional con políticas proteccionistas. Y Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y otros países han tenido, Alemania, han tenido que venir a volver al nacionalismo. Y este tipo de políticas son las que generan el fenómeno Trump. Claro. Con un discurso nacionalista de
retener el empleo en Estados Unidos, de no sacar la moneda norteamericana hacia afuera, de no invertir en otros países, de retirarle, por ejemplo, los fondos a la OTAN, de retirarle fondos como hizo ahora con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de retirarle los fondos. Y ese tipo de cosas que dice, si tú no me sirves para nada, porque yo te tengo que estar dando dinero. Yo lo que tengo es que si tú sirviera para algo, eso fue lo que le quiso decir a la OMS y lo que le está diciendo a la OTAN también, decirle, bueno, yo no tengo que ser policía de ustedes. Si yo no tengo nada a cambio, no tengo por qué estar en la defensa de todos los países aliados. Entonces, ese sinnúmero de cosas son parte de la política que han hecho la popularidad de Trump. Ahora y bien, este fenómeno. Ahora bien, y perdón que te interrumpa nuevamente. Trump es un fenómeno. Es un tipo, como tú dices, el voto silente. Las encuestas acá, ¿qué tan certeras han sido en las últimas elecciones? Porque Biden entonces estaría ganando de ser ciertas las encuestas. Lógicamente, ahí incluyendo todos los factores que tú planteas. Sí, lo que te digo es técnicamente yo te diría que las encuestas apuntan a que Biden tiene la victoria en las manos. Sí. Ahora, hay un intangible en la política, que es lo que se llama el olfato político. Exacto. Que tú no lo puedes contabilizar en esto de encuestas. Y que son las sorpresas que te dan las elecciones, que tú puedes decir, ¿por qué? Lo mismo que pasó con Hillary Clinton. Exacto, nadie decía que Trump iba a ganar, o sea, los medios y también el factor a favor de Trump, te digo también, el factor mediático. Los medios de comunicación están en contra de Trump, con ciertas excepciones, Fox y cualquier otro medio, pero eso también corrobora lo que tú planteas. Los intangibles, los medios me están diciendo a mí, Trump va a perder, los latinos van a votar por Biden y crean la atmósfera. Claro. Y en cada acción hay una reacción adversa. Y te quiero decir por esto, por ejemplo, lo que pasó con el Black Lives Matter, que le favoreció a Trump el vandalismo. El hecho de que Rusia halague a Biden te está diciendo que le va a quitar votos a Biden. El hecho de que Maduro diga camarada Biden te está diciendo que le va a quitar votos a Biden. Al final de cuentas, a veces, dentro de la rivalidad hay alianzas. Claro. y se venden cosas que no son. Sí. Sí. Y de hecho, estuvimos viendo que parte de lo que Hillary Clinton y los demócratas acusaban a Trump era de que habían sido influenciadas las elecciones por Rusia. Por Rusia. Ahora Rusia se destapa halagando a Biden. Quiere decir que le va a quitar voto a Biden porque es un archienemigo de los Estados Unidos. Igual que lo de Venezuela, este pronunciamiento eso hace más sólido a los venezolanos en Miami para votar en contra de Biden a favor de Trump. Hace daño. Entonces son, yo puedo decir que son supuestos errores, sí. porque detrás de todo esto puede haber algo más. Puede ser hasta el mismo Trump haciendo que esta gente lo diga, un ejemplo. Claro, porque es que todo en la vez en la vida tu enemigo es coyuntural. En la política tu enemigo es coyuntural. Porque tu mejor amigo de ahora puede ser tu mejor enemigo de mañana. Claro. Y tu peor enemigo puede ser tu mejor amigo. Entonces, todo esto son parte de lo que estamos hablando, de los intangibles que tú dices. Lo que hay detrás de muchas acciones que tú no las puedes controlar, cómo funcionan en el electorado. Entonces, esto me dice a mí que Trump tiene los elementos para reelegirse. Sorprender al mundo, como dicen. A pesar de las encuestas. Y tomando en cuenta ahora más que es presidente. Si lo hizo con Hillary, estando Obama en el poder. Exacto. Ahora entiendo que puede ganar con mucha facilidad. Ahora, técnicamente, con las encuestas en las manos, Biden tiene las elecciones ganadas en las encuestas, en los papeles. Ahora, en las urnas, entiendo que las cosas serán diferentes. Invitando a la gente a que se suscriba a este canal de Brea Frank para este tipo de debates, no solo entretenimiento, esto es bien importante para el futuro de Estados Unidos y también de nuestros países. Recuerden que Estados Unidos es el principal socio comercial de República Dominicana y de muchos países. Y de igual forma el canal de Jorge, tu canal es Jorge para la gente. Jorge Minaya.
Jorge Medalla, pueden en buscarlo YouTube. ahí en YouTube y análisis más profundo de todos los temas. Jorge, hablaste de elecciones. Hay un tema del voto por correo. Se dice que ya 88 millones han votado por correo al día de hoy. Las elecciones son el martes. Mira lo que va a pasar. El martes vienen la gente de Trump, que son los que más van a votar en vivo. Trump sale ganando. Pero el tema del voto por correo llega después, unos días después. Esto pudiera generar un conflicto de que Trump diga que le hicieron fraude, que se vayan a la Suprema. Y estamos hablando de Trump, que es un tipo que maneja en las cortes mejor que nadie, el tipo que tiene los mejores abogados del mundo. ¿Cómo me analizarías tú esta parte? Sí, bueno, ya ha habido un preámbulo porque hay muchas discusiones entre los candidatos y Trump está opuesto a este voto por una razón, que es que cuando un candidato genera fervor, genera controversia, generalmente genera pasión. Claro. Y en Estados Unidos las elecciones tienen un porcentaje de votación muy baja y solamente va a votar el que está muy animado, el que tiene la pasión, el que tiene el deseo. En este caso es Trump, porque Biden no conjuga estas cosas. Biden lo que conjuga más es un hate, un odio a Trump, Sí. que un amor a él, a su propuesta. No a favor de Biden, sino en contra de Trump. Él no es el gran candidato, la verdad hay que decirlo. Entonces, esta parte del voto desde la casa te hace que el que no tiene el ánimo para pararse a votar, el que no tiene el deseo, el que Biden no ha podido conquistar, pero que va a votar en contra de Trump, le llegue fácil y pueda votar. Yo creo que el voto electrónico sí, el voto en correo lo va a ganar Biden sin duda. Claro. Porque hay una población que ni siquiera se va a parar a votar y que generalmente va a votar por el candidato que menos te inspira, que menos te motiva. Si tú veías, cuando Barack Obama en el 2008, las filas estaban llenas de negros. Esos mismos negros nunca antes habían votado ni han votado después. No. Entonces, cuando tú veías la fila en las elecciones que Trump ganó, tú veías la fila llena de esos pobres blancos, el blanco desdeñado, mal vestido. Claro. Que es el que quiere su país de nuevo para atrás, quiere su empleo en la factoría, que quiere este tipo de políticas que Trump, el que perdió el empleo, Exacto. el que trabajaba en la fábrica de automóviles, que ahora ese empleo está en China, ese empleo está en India, que ese empleo está en México, y que quiere que le traigan su empleo de vuelta. Los que no quieren inmigrantes acá. Exacto, lo que quieren reducir los inmigrantes, que es el obrero americano blanco. Entonces, tú ves que ya esa gran votación de afroamericanos, afrodescendientes, no fue en las elecciones de Hillary Trump. Y por eso el impacto que tuvo la comunidad afro con las elecciones de Obama en el 2008 no la tuvieron con Hillary Clinton. Exacto, no lo movió. No lo movió. ¿Por qué? Porque son elecciones que el candidato tiene que generar la pasión para mover su votante. Y en este caso Trump es el que articula estas ideas y articula este movimiento de votantes. Por eso Trump quiere que sean las urnas. O sea, que sí vamos a ver, en caso de Trump perder las elecciones, sí, vamos a ver este pataleo y vamos a ver esta controversia. Seguro. O sea, vamos para la Suprema, vamos para la Suprema. Seguro. No lo va a reconocer. Exacto, yo creo eso también, que las elecciones de aquí se van a definir en la Suprema, donde Trump tiene, entonces se puede armar un limbo, porque entonces va a la Suprema, es difícil, porque ahí... Limbo no, porque en Estados Unidos las reglas son muy claras y se aplican. Exacto. Limbo no, por ejemplo, si hay elementos suficientes para ir a denuncia de fraude, un senador de cualquiera de los partidos tiene que presentar la denuncia. Okay. Si esos elementos no existen, el presidente Trump no tiene facultad para elevar ante la Suprema una denuncia de fraude electoral. Okay. Pasó con Al Gore y George Bush, de que por el hecho de Bush haber ganado por votos y Gore ganado por votos populares, el estado de la Florida cambiaba el panorama.
Ahí se definió todo. Ahí... Al Gore somete una denuncia de fraude electoral para el estado de la Florida, pero tiene que tener un senador. Como los elementos no eran lo suficientemente poderosos como para demostrar que hubo un fraude electoral, ningún senador de su partido se prestó a hacer este tipo de proclama, porque sería un ridículo perder también, después de haber perdido las elecciones, perder en la Suprema. No, y entonces jugarse su carrera política el senador también con una mentira, con una farsa. Su partido no lo respaldó, no encontró ningún senador que le diera pues continuidad a esta denuncia e inmediatamente Bush gobernó. Entonces, y este fenómeno se puede volver a dar. Entonces Trump puede estar preparando la mente de los estadounidenses, me explico. Yo no confío en el voto por correo. Ahorita aparece una persona que intentó votar, votó 5 veces de 5 direcciones diferentes. Lógicamente la Junta es la que procesa los votos. Tú puedes mandar 10 votos, pero allá ellos van a entrar un solo. Pero donde hay seres humanos se puede dar cualquier cosa, Jorge, como hemos dicho. Sí, lo que te digo, en Estados Unidos las instituciones están por encima de los hombres. Okay. Entonces por presidente que tú seas, las instituciones están por encima de ti. Y después, que por eso los limbos jurídicos no existen en Estados Unidos, porque si se tomó una decisión, la Suprema tiene la facultad para tomarla. Esos jueces están por encima de cualquier persona. Y si tienen que llamar a un presidente, como sentaron a Bill Clinton para tratar un tema ético, lo llaman y lo sientan. O sea que no hay nadie que esté por encima de las instituciones de los Estados Unidos. Jorge, de verdad que es súper interesante este conversatorio, mucho aprendizaje, mucha sapiencia de tu parte y una facilidad de llegar al oído del oyente. Espero que haya sido del agrado de todos. Muchas gracias. Esta conversación, Jorge. ¿El miércoles te estoy llamando yo o el martes en la noche? Sí, para decirme, bueno, míralo ahí, sí. Ganó Trump. Exactamente, ganó Trump, que ese es según lo que has planteado, Trump a juego y más, como decimos en béisbol. Exacto, es lo que intuyo, como te dije, esta es la parte que viendo los intangibles, como tú puedes analizar algo que no se contabiliza con números, porque como te dije, a nivel técnico, cualquier banca de apuesta, tú podías meter tu dinero a Biden más fácil, porque a nivel de números te está dando Biden. Es el macho, como decimos. El macho. Es lo mismo que pasó con los Clippers y Denver, ¿verdad? Sí. Y al final de cuentas, la parte de los números se fueron a un lado y en la batalla, el que tenía la mejor estrategia ganó. O sea que eso pasa en todo. Bueno, suscríbanse al canal de Jorge de YouTube, así mismo Jorge Minaya, y en las redes sociales también Jorge Minaya. Yo soy Brea Frank, gracias por estar aquí. Este ha sido el análisis de la situación para las elecciones este martes 3 de noviembre. Hello, buenas. Hasta luego.